Bueno, veamos los datos de la semana. Tenemos que los datos de inflación fueron relativamente buenos y eso ayudó a que el S&P vaya a romper nuevos máximos. ¿Qué tuvimos? Además de los datos de inflación, tuvimos un rally alcista en lo que serían los meme stocks, particularmente en AMC y GME, GameStop. Así que vamos a ver un poquito de eso en la semana y veamos qué tenemos también para la próxima semana como dato interesante. Primero pasemos a hablar un poquito de GME, de GameStop, que vemos que tuvo un rally alcista comenzando la semana, digamos que fue el día lunes, que tenemos esta suba que comenzó acá con este incremento importante de volumen, que subió 250%, pero ya para el miércoles empezó a descargar fuertemente. Lo mismo pasó con AMC, exactamente el mismo movimiento, incluso si vemos el patrón que estamos formando es un patrón típico de impulso fuerte al alza con mucho volumen, pero luego a partir del miércoles de nuevo perdió el vapor y miren cómo no solo cayó el precio, sino que también cayó fuertemente el volumen, que lo podemos ver reflejado en esta curva de volumen acá. Esto, bueno, sabemos que todo lo que son estas meme stocks, justamente por eso se llaman así, reaccionan muy fuertemente por cómo se mueve el mercado de retailers, de traders minoristas, que bueno, con el tweet que tuvimos de Roaring Kitty, que es uno de los que tuvo mucha influencia en estos movimientos, con lo que es Wall Street Bets y demás, cuando hizo un tweet después de mucho tiempo, todos sospecharon y fueron a comprar esto y bueno, subió fuertemente. Esto, bueno, entrar acá es muy peligroso porque vemos lo que es, ¿no? O sea, uno puede perder tranquilamente la totalidad, puede pasar de comprar acciones a 11 o 12 dólares y terminar con un valor de 4, así que imagínense. Pero si uno dice, bueno, veo técnicamente esto, bueno, está bien, tuvo un impulso, retrocedió, tiene reducción de volumen, pero bueno, dejan de tener en cuenta las cuestiones técnicas cuando tiene tanta influencia un poco el contexto o la idea que tiene cada persona sobre lo que puede suceder con este tipo de acciones. Después, ¿qué tenemos con el S&P? El SPX en particular, vamos a ver, tenemos que el día que llegaba a la zona de máximos, lo vamos a marcar acá con una línea horizontal, esta zona, la zona de los 5.264, tenemos que en esta zona, cuando llegó a esta zona, tuvimos los datos de inflación, que fue lo que ayudó a que tengamos esta ruptura al alza bastante interesante, con una vela bien firme, y además tenemos que no solo que rompió el máximo, sino que la siguiente vela están dando señales de una vela que parecería más bien alcista, pero vamos a mencionar qué puede pasar la semana que viene porque tenemos datos importantes de mercado. Y lo mismo se repite para el Nasdaq, para el QQQ, que vemos que rompió, hizo de nuevo lo mismo, el mismo día que, o sea, casi que se concatenó, por así decirlo, el momento en el que tendría que haber roto el máximo y los buenos datos de inflación para hacer este movimiento al alza. Pero vamos a resaltar un par de cosas acá. Por un lado tenemos que, si bien el IPC dio como se esperaba, o mejor dicho, fue una mejora con respecto a lo que se esperaba, estamos hablando del índice del precio consumidor, pero el IPP que se dio el martes no fue tan bueno, y recordemos que el IPP es el de los productores, y los productores en algún momento se lo van a transferir a los consumidores, por lo tanto no me confiaría demasiado, hay que estar un poco más alerta, y de hecho los días posteriores a esto, donde ya el mercado empezó a digerir un poco mejor la noticia, empezó a tener un movimiento un poquito más de indecisión por ahora, así que veremos cómo sigue. Así que tengan en cuenta eso. Por otro lado, ¿qué tenemos en Bitcoin? Bitcoin, apoyado por todo este movimiento, también se fue al alza. Recordemos que habíamos hablado que Bitcoin estaba bastante bien, bastante interesante como posición de entrada. De hecho, habíamos comentado que tranquilamente podría tener este movimiento a la baja, donde tocaba alguna media móvil, por lo menos la semanal, por ejemplo, y volvía a tomar un impulso, porque esto es una liquidación, básicamente, una liquidación de gente que está al alza, que busca que, bueno, está apalancado y demás, y este mechón a la baja los liquida y entonces se libera el precio para seguir subiendo. Es la típica de Bitcoin, esta la hacen muy seguido, de hecho, que vamos a mostrarles las medias móviles en particular. Les voy a mostrar acá, vamos a poner la de 50 y la de 200, y las vamos a poner para que se visualicen en el gráfico. Ahí está. Bueno, vamos a ver ahora el gráfico semanal particularmente. Y acá en el gráfico semanal podemos ver cómo toca la media móvil de 20 semanas, que es la amarilla, esta de acá, y retorna al alza nuevamente. Se ve bastante bien. Yo particularmente creo que Bitcoin tiene un muy buen movimiento al alza. Tranquilamente podría estar en un proceso de lateralización por un tiempo, pero yo creo que para fin de año va a estar bastante más arriba de lo que está ahora,
Veremos cómo se desempeña. Tuvo un retroceso relativamente sano. Si tomamos el último retroceso Fibonacci, de hecho estamos viendo que este punto tocó los $56.000, que es el 0,5 de Fibonacci desde el último impulso en el semanal, así que también se ve bastante bien Bitcoin en particular. Me gusta, yo buscaría siempre retrocesos para ver una entrada particularmente, pero bueno, cada uno luego hace su análisis. Después en lo que es el gráfico, otros activos de la cartera, pueden ser también otros activos. Me gusta AMD, pero hay que ver, yo ya le saqué un 10% en 5 días a AMD, porque lo compré en un muy buen precio de entrada cuando tocó esta zona, esta región de acá, ¿no? En el día un poquito más arriba, vamos a ir a un gráfico diario para mostrarles dónde fue que yo hice la entrada. Yo hice la entrada en este punto de acá. Cuando vi que, bueno, ya yo quería haber aprovechado este punto de entrada y no lo hice, dije, bueno, un retroceso cercano, ya le entro y bueno, aproveché y entré. Acá le saqué todo este movimiento al alza y vendí en este punto máximo. Ahora está retrocediendo, pero lo veo bien. Me salí porque dije, bueno, voy a ver hasta dónde puede llegar a hacer un retroceso para ver si vuelve a subir o no. Así que lo voy a mirar un poquito afuera, pero atento a cualquier entrada también porque se ve bastante interesante. Es verdad que también ya tuvo su impulso por el boom de la IA, pero bueno, se ve interesante de todas formas. Bueno, eso es el resumen. Otra cosa que les quería comentar, recuerden que tengo mi newsletter gratuito, que lo pueden ver y ya se pueden registrar, está disponible, acá lo tienen. Les dejo el link en la descripción del video, es completamente gratuito registrarse y todas las semanas van a recibir un correo donde les habla de cosas importantes que pasaron la semana pasada, un resumen bien completo, pero digerido, es decir, con lo importante, y además también qué noticias o cuestiones interesantes tenemos la semana que viene, junto con algunos análisis técnicos de algunos activos. Miren, les voy a mostrar un ejemplo. Este, por ejemplo, es el de esta semana, que lo mandé hace 7 horas. Si lo ven, bueno, se habla de cómo arranca la semana, qué fue lo que sucedió. Hablamos de un par de cosas para entretenernos un poco, una frase semanal para motivarnos y luego tenemos lo que hay que saber de la semana esta que pasó con datos importantes. Por ejemplo, que Chevron es uno de los activos más shorteados de gran capitalización, como fue los datos de IPC que estamos hablando ahora, por ejemplo, el movimiento de las meme stocks, el dólar, por ejemplo el DXY que mide el dólar versus otras 6 divisas, que subió un 4% en lo que va del 2024, lo cual nos da un indicio de un dólar fuerte, pero tiene sus contras y sus pros, ¿no? Luego tenemos, bueno, un poco hablando de la guerra comercial China-Estados Unidos, otros datos interesantes que se pueden ver. También tenemos el calendario económico para la semana que viene, porque hay que estar atentos, y eso es lo que quería mencionar en este video, es que tenemos muchos discursos de la FOMC, la FOMC, que tenemos en toda la semana hay discursos de esto. También tenemos datos importantes bueno, las minutas de la reunión también, tenemos los permisos de construcción y otros datos importantes como puede ser la expectativa de inflación de Michigan, que también es otro dato importante, junto con las solicitudes iniciales de desempleo, que también recuerden que si hay demasiada demanda de empleo, probablemente no dé buenas señales para que la Fed recorte la tasa, por ejemplo, entre otras cosas. Así que todo este tipo de cosas lo pueden ver acá, junto con la influencia, es decir, qué tanto puede influir en la volatilidad del activo, entre otras cosas, también lo van a recibir en su correo. Y luego tenemos el análisis de algunos activos interesantes que pueden ser tanto criptos como acciones. Acá tenemos, por ejemplo, DraftKings, Caterpillar, Ethereum, entre otras cosas, Intel. Después tenemos AMD también, que lo mencionamos. Y también tenemos que podemos analizar la semana que viene, que se ven interesantes, junto con algún dato random de la semana para incentivar un poco la imaginación. Y recuerden entonces que se pueden suscribir tranquilamente. Entran a la descripción del video gratis, se suscriben y van a empezar a recibir una vez por semana este correo con toda la información. Y también pueden leer las publicaciones anteriores si es que no lo hicieron aún cuando se registran. Es solamente poner el mail y nada más, así que les dejo en la descripción del video, les dejo el link para que se puedan registrar. Si les gustó este video, denle su like, dejen su comentario y nos vemos en el próximo.